El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 5. Batalla de las Puertas de Khemri, parte 1. El desierto estaba mortalmente quieto. Por debajo de los ceñudos cielos negros, una figura oculta con muchos mantos se deslizaba hacia el sur. Flotaba a varios pies por encima del desierto, sin dejar ningún rastro sobre la arena. Al este se extendían las ruinas embrujadas de Lamia, donde una amarga batalla acababa de empezar. Al oeste, inmediato, se alzaba la pared de roca conocida como las tumbas nabateos, un alto acantilado en el que se establecieron muchas cámaras funerarias antiguas. Elevándose por encima de ese acantilado tallado, los irregulares picos marcaban la columna sur de las montañas del fin del mundo. La tierra era Estelin, pero estaba lejos de estar deshabitada. Debajo de la superficie, enormes escorpiones acechaban emboscados. La vibración de un solo paso sería suficiente para que lanzaran su ataque, e iban a irrumpir desde abajo para agarrar y picar a sus presas, antes de arrastrarse de nuevo bajo las arenas para consumirlas. Chacales huesudos podían oír un parpadeante latido de corazón a 100 pasos, mientras que bancos de tiburones de arena merodeaban las dunas en busca de señales de movimiento o el olor de la sangre. El viajero se movía constante hacia adelante, despreocupado. Una vez, flotando cerca de las grabadas tumbas a un lado del acantilado, la figura solitaria atrajo las atenciones no deseadas de un trío de acosadores sepulcrales. Desde las profundidades de las arenas, sus sentidos de otro mundo trajeron y rastrearon al viajero, provocando un impulso de cazar y matar. Cuando los acosadores se alzaron fuera de la arena, no desataron su mirada de la muerte. En cambio, las criaturas retrocedieron, resumergiéndose bajo las dunas. Sus ojos, que veían tanto el reino terrenal como el reino espectral, reconocieron al instante su verdadero maestro. El gran nigromante Nagash había regresado a la tierra de los muertos. Sin pausa, Nagash continuó su viaje, moviéndose rápido. No sabía durante cuánto tiempo los ejércitos de Nehekhara permanecerían ocupados en Lamia y necesitaba llegar a Mag'rak lo más rápido posible. Una vez conocida como la Ciudad de la Esperanza, Mag'rak había sido construida como puerta de entrada oriental al Valle de los Reyes. Los robustos edificios de piedra de la ciudad fueron construidos a mano en la propia montaña, con altos muros exteriores construidos para mantener alejados a los invasores bárbaros. Mag'rak fue construido para negar el acceso al cañón, donde yacían las tumbas legendarias de reyes largo tiempo muertos. Ahora, barrida por la arena y decrépita, Mag'rak había comenzado a desmoronarse. Sus fortunas habían disminuido durante tanto tiempo
que pasó a conocerse como la ciudad de la desesperanza o el decaimiento. El rey Setra nunca había confiado en la ciudad de Magrak. La primera vez que el rey de reyes había conquistado Nejecara, solo una de las grandes ciudades se negó a pagarle tributo, esta. Durante la rebelión llamada la Guerra de los Reyes, había sido uno de los últimos y más difíciles reinos que subyugar. Casi todos los complots para socavar el gobierno legítimo de Setra tenían algún elemento que podría remontarse hasta esa ciudad. Antes de que la alianza de voluntades de hierro de Setra obligara al gran nigromante a huir de nuevo a Nagashizar, hubo acusaciones de que varios de los reyes de Magrak habían estado en negociaciones con Nagash, aunque el Rey Eterno jamás pudo desentrañar plenamente esos nefastos complots. Fue por estas razones que Setra había exigido un diezmo a los ejércitos de la ciudad para reforzar Khemri. Además, había enviado un mensaje a la reina Khalida instándola a marchar con sus ejércitos para fortalecer la defensa de la puerta oriental. Su negativa a cumplirla era motivo de gran consternación entre los sacerdotes, y no se atrevieron a decírselo a su alto rey. Setra temía un ataque a través del Valle del Osario, pero aún buscó reunir a los sujetos más leales en esa ciudad. Confiaba en pocos de los reyes de Magrak, en particular favoreciendo únicamente al rey Zarruk, pero él también había desobedecido a Setra, permitiendo que su búsqueda de venganza le arrastrara hacia el norte a las ruinas de Lamia. Como se revelaría, Setra tenía razón de no poner su confianza en los restantes reyes de esa ciudad. Cuando el rey Zarruk marchó con sus fuerzas a unirse a Khalida, dejó atrás una ciudad cuyos ejércitos y guarniciones estaban en gran parte fuera de ella. Tan pronto como la puerta de las águilas se cerró detrás del rey Zarruk, el hierofante de Magrak comenzó sus maniobras, actuando abiertamente por primera vez. Fue Habd-Mose, maestro de los despertares, el más poderoso del culto mortuorio de Magrak. Sin embargo, había pasado mucho tiempo desde que fuera contenido. Cuando el susurro en su cabeza comenzó, Habd-Mose había escuchado. Mientras aquellos en la necrópolis aún dormían sin sueños, los sacerdotes funerarios en constante vigilia vagaban por los vastos pasillos vacíos. Los sacerdotes funerarios tenían inacabables tareas diarias, como habían tenido durante días y días por incontables siglos. Era su tarea la de renovar los sellos antiguos, leer los signos del oráculo y supervisar el sueño inmortal de sus responsables. Fue en esa quietud entre despertares que la voz habló por primera vez a Habd-Mose. Le susurró las mismas cosas secretas que pensaba solo para sí mismo. Le dijo que los reyes que servían eran mezquinos y que él también lamentaba la forma en que se habían postrado bajo el indigno y controlador Setra. La voz le ordenó que mirase a su alrededor. La ciudad se estaba desmoronando y su gloria desvaneciéndose. La voz creció mientras el viento de Shish aumentaba en todo el mundo, desperdigando la magia de la muerte. Creciendo audaz, la voz ofreció a Habd-Mose las cosas que más codiciaba: poder, respeto, orden. El sacerdote Liche conocía esa voz.
Nunca había habido ningún indicio de engaño. Hatmose sabía que era la voz de aquel a quien los demás tenían miedo de nombrar, Nagash. Había pasado algún tiempo desde Hatmose había llamado a esa voz Maestro. De los 12 reyes sepulcrales de Maghraq, solo 4 se quedaron en la ciudad, de los cuales el rey Neb-Wa-Neb era el más poderoso y ambicioso. Alentados por un susurro que no dejaría sus mentes, había sido fácil atraer a Neb-Wa-Neb y sus legiones a una causa que prometería gobernar. El rey Obdia se había asustado ante la sugerencia de desobediencia y por lo tanto hubo problemas con su último despertar. Incluso después de la llamada de Setra para despertar a todos los reyes y sus legiones, Ovidia dormía en su sarcófago, al igual que su leal guardia sepulcral. El rey Omanjan III era el de la voluntad más débil de la realeza de Maghraq, y se unió en el momento que se enfrentó a Hatmose y el rey Neb-Wa-Neb. Eso dejó solo a algunos sacerdotes menores del culto mortuorio y al rey Ben-Rodesh. Fueron estos individuos los que Hatmose buscó antes siquiera de que el rey Zarruk se hubiera alejado fuera de la vista de las murallas de la ciudad. Algunos de ellos se inclinaron ante lo que Hatmose consideraba una lógica irrefutable, pero otros se negaron. Una vez más, rey luchó contra rey, pero la batalla fue breve, sobre todo para el rey Ben-Rodesh, que fue muy superado en número y sin esperarse la repentina y extremada violencia empleada. En el momento que Nagash llegó, la lucha ya había terminado y la gran puerta de las águilas estaba abierta para darle la bienvenida. Hambriento por su viaje, Nagash fue llevado por Hatmose a la tumba donde el rey Ovidia dormía. El sacerdote selló la cripta detrás de su amo, por lo que ningún otro podría ver ni oír lo que estaba a punto de tener lugar. Era mejor así, teorizó Hatmose, para no probar tan pronto la nueva y frágil lealtad de los demás. En cuestión de horas, todos aquellos que se quedaron en Maghraq se dirigían hacia el oeste a través del Valle del Osario, siguiendo un camino hecho de cráneos y huesos. Una vez llamado el Valle de los Reyes, este valle había sido una de las maravillas del mundo, un cañón profundo lleno de estatuas colosales, de poderosos dioses y reyes de la antigüedad. Ni uno solo de esos guardias eternos o de los artesanos necrotectos que los tallaron permanecían. Todos habían sido llamados a la guerra en otros lugares. Zócalos vacíos, tumbas vacías y templos era todo lo que quedaba. Mientras se acercaban al extremo occidental del valle, con las torres de alabastro de Qatar casi visibles en la penumbra, Nagash se detuvo. Cantando malditas palabras de poder, el gran nigromante echó hacia atrás su capa e impulsó los brazos extendidos hacia el cielo. Rayos púrpuras brillaron y el aire vibró con poder. Un estruendo lejano comenzó lejos de la vista y como un trueno rodante cayó en cascada por el valle del Osario. Las mismas montañas se derrumbaron hacia el interior y los templos tallados en las paredes de los acantilados se hicieron añicos. Mucho había estado sucediendo en todo Neekara y muchos ejércitos estaban en movimiento. En el centro, donde Krell había abierto el más reciente intento de invasión de Nagash, el progreso llegaba a regañadientes. La guerra en el centro avanzaba tierra adentro,
La campaña se movía lentamente, dejando gradualmente las llanuras de sal y entrando en el desierto. Aquí, al norte de Khemri y al oeste de Numas, había una llanura donde los mares de arena estaban hechos de dunas ondulantes, como si las olas del mar hubieran sido congeladas en el tiempo y de este modo transformadas en arena. Durante los meses de duras batallas, Krell había llegado a admirar la habilidad con que su oponente, el rey Far de Numas, manejaba su ejército. El rey sepulcral había utilizado legiones de carros para atacar desde una tormenta de arena y había enterrado a sus propias tropas en la arena para lanzar una emboscada exitosa en una llanura sin rasgos distintivos. Los ataques y huidas de las veloces formaciones de caballería habían intentado aislar y destruir a diversos elementos de las fuerzas de Krell, desde atacar a sus nigromantes hasta atraer y matar a sus Vargulfs. El rey Far utilizó ataques envolventes de carros para extraer sus fuerzas de choque del conflicto de los 12 días hasta el oasis lleno de Croquidón. Esa solo había sido otra batalla que Krell había esperado que fuera decisiva, pero resultó ser solo otra ganancia menor. Más que nunca, Krell anhelaba aplastar el cráneo del rey sepulcral bajo su pie blindado. Krell había perdido la cuenta de las batallas que sus fuerzas habían luchado para alcanzar el lejano sur. Su ejército, cubierto de polvo, seguía siendo una horda extensa de muchos miles, pero no pudo asestar un golpe contundente para terminar con su oponente. Después de los combates, independientemente de la victoria o la derrota, ambos bandos reponían sus guerreros perdidos, ya sea directamente desde los despojos de la batalla o desde los campos de batalla ricos en huesos que salpicaban el desierto estéril. Por fin, sin embargo, el señor tumulario sintió que estaba en la cúspide de alcanzar la victoria arrolladora que pudiera dejarlo libre para avanzar todo el camino hacia la mismísima gran ciudad de Khemri. Buscando una forma de atrapar y destruir los elementos rápidos del ejército del rey Far, Krell había solicitado ayuda al nigromante más poderoso de su fuerza, Dieter Helsnich. Un nigromante de vastos conocimientos, Helsnich juró que podía encontrar y levantar grandes guerreros alados de hueso, los poderosos Morghasts. Esto era exactamente lo que buscaba Krell, pero había necesitado meses antes de que Helsnich pudiera hacer valer su palabra. En un primer momento, el viejo nigromante afirmaba que todo lo que requería era un lugar con un gran número de huesos. Una solicitud fácil de cumplir en la tierra de los muertos. Muchos de los campos de batalla a través de los que lucharon estaban sembrados de huesos, llenos de las batallas actuales o los restos de largas edades incansables guerras. Sin embargo, ninguno era válido. En algunos sitios, afirmaba Helsnich, estaban contaminados con el tipo equivocado de energías y otros huesos no servían. El nigromante simplemente los utilizó para levantar aún más soldados de infantería esqueléticos básicos. Por fin, sin embargo, Helsnich había considerado un lugar perfecto. El ejército de Krell había empujado al enemigo a una serie de túmulos de colinas bajas que habían sido descubiertos parcialmente durante las tormentas de arena recientes. Helsnich, acompañado de un par de asistentes nigromantes, entró en las tumbas, antiguos túmulos funerarios que no habían sido alterados desde la última expedición de Nagash para conquistar su antiguo reino.
Helsnich no surgió en un día completo, y cuando lo hizo tambaleándose, lo hizo solo. Sin embargo, el ritual había funcionado. Bestias descomunales surgieron a su paso. Cada una de pie, eran 2 veces la altura de un hombre, con sus huesos gruesos fusionados con la armadura. Allí, bajo las nubes negras, la formidable nueva formación de choque de Krell extendía sus alas andrajosas y se preparaba a sí misma para la batalla una vez más. Krell situó a los constructos en el centro de su ejército, donde su tamaño pesado quedaba parcialmente oculto por los estandartes y el polvo levantado por las tropas de delante. Una vez más, el ejército estaba en movimiento, avanzando hacia el sur a través del desierto. Rara vez pasaba más que unas pocas horas entre escaramuzas llegados a este punto, pero ahora, sin embargo, Krell tenía una sorpresa por su cuenta. Mientras las fuerzas de Krell se detuvieron en lo alto de los túmulos funerarios, el rey Far había hecho preparar otro ataque. El rey sepulcral dividió sus legiones de infantería en 2, colocándolas lejos en ambos flancos a lo largo del camino que estimaba que sus enemigos tomarían. El tercer grupo estaba formado por carros blindados protegidos por su caballería ligera y esperaban directamente en el centro del avance del señor tumulario. Esto presentaría un dilema a Krell. Si avanzaba para trabarse en combate con el centro, los veloces carros podrían distanciarse finalmente y fácilmente de su infantería, iniciando el combate solo si tenían su propia ventaja. Esto también expondría los flancos de su horda. Krell podría dividir su propia fuerza para trabar en batalla a los múltiples ejércitos, o podía intentar desviarse para luchar con una de las fuerzas de flanqueo, con la esperanza de destruirla antes de que los demás se cerraran sobre él. Todas las presentes oportunidades podían ser utilizadas por el rey Far. Con su carro arriba de una alta duna, el rey Far vio cómo Krell detenía su vanguardia en una cresta distante. Sin la ayuda del estandarte del halcón, era probable que solo ahora había sido capaz Krell de discernir la disposición de los ejércitos que lo enfrentaban en el horizonte. Con toda la audacia y la eficiencia del rey Far, había llegado a esperar de su enemigo, los invasores pronto se pusieron en marcha. El rey sepulcral vio cómo su oponente dividía sus hordas, una fuerza central presionando hacia adelante, mientras que 2 bloques se separaron para hacer frente a los ejércitos que le flanqueaban. En esta situación, el plan era que los carros se congregaran para esperar al enemigo que se aproximaba, alejándolos cada vez más y más lejos de sus alas. Después, en última instancia, los carros virarían hacia un lado, dividiéndose en 2 ejércitos distintos: las legiones de carros de Numas del rey Far y las falanges del rey Ramsus de Vagar. Estas evadirían el centro de los enemigos y correrían para unirse a los ataques contra la infantería de flanqueo. Si todo iba bien, desmantelarían esas fuerzas del centro antes de que Krell pudiera volver en su ayuda. Si tan solo el rey Far hubiera mantenido la mirada más tiempo en la infantería del centro, en su seguridad de lo que se avecinaba y su afán por probar su plan, el rey sepulcral dio la espalda a ver lo que estaba parcialmente oculto de las lanzas que se meneaban y los estandartes sucios y rotos ondulantes de los guerreros esqueléticos que se aproximaban. Krell lideró el ataque central
personalmente, marchando por las dunas y acercándose a las crestas donde los carros esperaban. Podía oír el choque de las líneas de batalla detrás de él y sabía que los demás ejércitos estaban comprometidos. La pantalla de arqueros a caballo del enemigo se había separado y estaban rodeando sus fuerzas, salpicándolas con una ducha constante de flechas. Ahora que estaba lejos de sus ejércitos de flanqueo, Krell espera plenamente que los carros intentaran dar marcha atrás, ya fuera para traerlos más lejos en el desierto o para tratar de ayudar en el combate en los flancos exteriores. No se vio decepcionado. Con alguna señal silenciosa, los carros giraron, rompiendo repentinamente hacia la izquierda o a la derecha. Con sus caballos esqueléticos tirando con fuerza, se apresuraron a ir más allá del alcance de la infantería que se aproximaba. Era el momento perfecto. Los carros conseguirían escaparse, pero por muy poco. Los Morghasts saltaron por encima de los guerreros esqueléticos delante de ellos, abriéndose paso por las puntas de lanza y estandartes. Con unos pocos aleteos de sus alas hechas jirones, los constructos se lanzaron en un largo planeo que los envió estrechándose contra los costados de los carros. Ruedas, corceles y tripulación por igual fueron destrozados por el impacto de ese ataque. Con un salvajismo inalcanzable por los muertos vivientes, sin ningún tipo de emoción de la otra parte del campo de batalla, las moles óseas empuñaron sus grandes espadas, armas de asta que terminaban en cuchillas cruelmente curvas, para lanzar a dos manos golpes de barrido y pulverizadores cortes verticales. Las estructuras de los carros ligeros se rompieron en pedazos, pedazos enviados dando vueltas, volcando los carros a toda velocidad junto a ellos. Los Morghasts cargaron más y más profundo entre las fuerzas de Numas. Con poco margen de maniobra, los carros comenzaron a apilarse unos sobre otros. Los alcaudones del desierto chocando contra la legión rapaz. Las estructuras de madera chocaron, lanzando astillas del tamaño de dagas en todas las direcciones, y los huesos crujieron entre los zumbantes radios. La tripulación tiró con fuerza de las riendas de los caballos en desesperados intentos de maniobrar sus carruajes de guerra lejos de los golpes trituradores de los Morghasts a la carga. Pero pronto la infantería de Krell alcanzó los empantanados carros y la batalla se convirtió en una masacre de un solo bando. Relato: el fin de la campaña. El rey Far de Numas había calculado el giro de los carros perfectamente, pero no había previsto lo que se precipitó desde el frente de la línea de batalla de su enemigo. Reconoció a las criaturas, habiendo luchado con ellas en una época anterior, cuando Nagash había atacado Nejecara. Entonces supo que sus legiones de carros serían totalmente despedazadas. A pesar de que le irritaba huir, el rey Far sabía que era el único camino viable. Una última resistencia no lograría nada. Al igual que la columna rota cuya caída conduce al colapso de todo el templo, la pérdida de las legiones de carros marcó el final de su campaña. Sin sus carros, el rey Far ya no podía extraer su infantería del opresivo combate.
junto con unas 12 docenas de carros situados más atrás, el rey Far estaba libre, alejándose de su enemigo. Detrás de él, el blindado tumulario que había conducido a las fuerzas enemigas se puso de pie encima del eje roto de un carro y deliberadamente apuntó con su enorme hacha hacia él en desafío. Tan grande era el deseo de parar que el rey Far detuvo su carro, deteniéndose para mirar atrás hacia el caos. Cientos de carros habían sido destruidos, mientras que los restantes oponían una última resistencia. Los Morghast estaban por todas partes, golpeando supervivientes mientras trepaban fuera de sus destrozados carros, golpeándolos con tanta fuerza que los huesos se esparcían por la arena. Como su honor de guerrero exigía, el rey Far miró al campeón enemigo y levantó su propia arma en reconocimiento antes de girar su carro e ir en dirección sur hacia Khemri. Far había hecho todo lo que podía con lo que tenía. Sabía lo que estaba esperando a Krell y le estaría esperando a Krell en Khemri. Pronto los vástagos de Nagash de verdad sentirían la ira de Settra. La ciudad de Khemri era enorme y antigua. Había inspirado asombro durante miles de años antes que los hombres bárbaros del norte hubieran construido nada más que tiendas de piel o cúmulos de piedra toscamente apilados. Ahora se hacían llamar el Imperio, pero el verdadero imperio era el que ahora recorría las tierras de Khemri y de Nehekhara. Los viajeros, no importa de qué dirección vinieran, veían lo mismo. La ciudad surgiendo más grande en el horizonte, mientras cada paso los llevaba más cerca. Ya fueran los nómadas del desierto o una procesión de reyes que llegaban para rendir homenaje, todos sentían el mismo asombro naciente mientras la ciudad se levantaba desde las llanuras aluviales que la rodeaban. La alta muralla de la ciudad, de 60 pies, estaba hecha de granito negro y mármol verde. Detrás de ella se elevaban las puntas de las pirámides, cada una más alta que la anterior. Cientos, si no miles de ellas, estaban encerradas dentro de las murallas de la ciudad en expansión. Una cadena de montañas hechas por el hombre, por debajo de la cual corría un laberinto de estrechas calles y callejones entrelazados. Una pirámide blanca y brillante dominaba el centro, la pirámide de enterramiento de Settra el imperecedero. Sin embargo, preeminente sobre todo, haciendo parecer pequeña la obra maestra de Settra, había un monolito de piedra negra. Una maravilla y un terror para todos los que la contemplaban. La gran pirámide negra de Nagash dominaba el horizonte. Su descomunal oscuridad no reflejaba el sol abrasador de Nehekhara, pero lo absorbía. Todos los que contemplaron ese edificio opresivo, salvo el propio gran nigromante, sintieron un escalofrío estremeciéndoles, incluso en medio del calor abrasador del desierto. Krell contempló Khemri por primera vez. La estética se perdió en su totalidad en la mente guerrera del teniente de Nagash. Se centró en el tamaño de las murallas y de lo difícil que sería cruzarlas.
no se preguntaba o se preocupaba por cómo había llegado a existir una necrópolis tan enorme. Más bien estaba tratando de calcular el gran número de guerreros que podría tener. Era exactamente como lo había descrito Arkham, con la única excepción de una muralla exterior construida a toda prisa, un desajuste de mampostería irregular que sería fácil de penetrar. Más allá de eso, el viejo muro amurallado era impresionante por su tamaño, número de almenas y construcción sin uniones. Resultaría realmente difícil de romper. A Krell no le importaba ni un ápice el estilo de arquitectura o la antigua majestuosidad. Por encima de la poderosa Khemri, los cielos eran un remolino negro púrpura de concéntricas nubes. Desde las tierras en las que se habían reunido, bajaban girando y se concentraban en la cúspide de la pirámide negra. La enorme fuerza de esa espiral rasgó las andrajosas nubes y permitió que unos rayos de sol solitarios apuñalaran a su través, antes de que también ellos fueran borrados. Desorientadores destellos de luces y sombras aparecieron por toda la ciudad. Si Arkham o Nagash tenían algún plan específico sobre la mejor forma de asediar Khemri, no lo sabía nadie. No lo habían compartido con Krell. Simplemente había recibido la orden de atacar la ciudad tan pronto como llegara a ella. Krell no era ajeno a la conquista de posiciones enemigas bien defendidas. Había derrotado a la primera de las principales fortalezas enanas en caer. Había derribado las empalizadas alrededor de innumerables asentamientos y arrasado no pocos castillos en Bretonia. Sin embargo, ni siquiera el asalto a Karak Ungor parecía tan formidable como asaltar la propia Khemri. Krell observó el ejército dispuesto detrás de él, cautivado por la miríada de estandartes que portaba antes de volver su mirada hacia atrás para ver el esplendor marchito de Khemri. Era la ciudad más grande jamás construida por el hombre. Dieter Helsnich había levantado los restos de la fuerza diezmada del rey Far de Numas, pero incluso hinchado por estas sumas adicionales, el ejército del norte solo llegaba a las decenas de miles. Decenas de miles. Krell no dudaba de que pudiera penetrar la muralla exterior, pero se necesitaría una fuerza 10 veces la suya para capturar esa ciudad, como para mucho menos mantenerla. Barriendo con su mirada a lo largo de las murallas que se extendían, Krell se dio cuenta de la enormidad de la tarea en cuestión. Hasta el momento, Krell no había visto ningún movimiento en la parte superior de cualquiera de las murallas, pero no dudaba de que Khemri estaba guarnecida. No había ninguna razón para esperar, por lo que de inmediato inició el asalto. Al menos echaría abajo la muralla exterior en docenas de lugares. Eso haría más fácil los ataques posteriores. Mientras Helsnich y los otros nigromantes trataban de formar catapultas de hueso para golpear las murallas, Krell reunió sus fuerzas y comenzó el avance. El hecho de que su ejército sería probablemente destruido no entraba en la mente de Krell. En su lugar, se centró en la cantidad de daño máximo que podría infligir. Cetra observaba a los invasores formar para el primer asalto sobre las murallas. Desde su punto de vista, en lo alto de la Torre del Sol, se veían como pequeños puntos que avanzaban a través de las llanuras aluviales. Así que este era el primero en llegar de los lugartenientes de Nagash, pensó.
Era una decepción. Incluso en la penumbra, Setra podría ver que el ejército por debajo no era más que un conjunto de chusma, una fuerza levantada de muchas naciones y épocas diferentes. No luchaban por una causa o país, solo eran criaturas perdidas sin sentido, esclavizadas por un estúpido sacerdote renegado. Nagash no tenía ningún honor, así que naturalmente iba a utilizar todas las herramientas a mano en su último intento de usurpar el trono de Setra. El gran rey de Nejecara se enojó al ver a los guerreros caídos de Numas entre sus filas. Que sus enemigos se atrevieran a utilizar los cuerpos de su propia gente para luchar contra él era un insulto que no se le escapaba a Setra. El gran nigromante y sus señores oscuros pagarían por esa indignidad. Al sentarse en su trono y esperar a que sus enemigos se movieran contra él, había irritado a Setra. No era la forma en que había conquistado el mundo o había mantenido su trono durante miles de años. Cuando se trataba de Nagash, sin embargo, Setra había aprendido a desconfiar. Las profecías de fatalidad eran una cosa para prepararse, ya que Nejecara había visto mucha lucha y batalla. Sin embargo, cuando Setra oyó a leales sacerdotes hablar en susurros a la deriva en los vientos de la magia, con una voz que prometía poder y gobierno, sabía que solo podía ser aquel cuya vuelta a largo tiempo se había anticipado, el gran nigromante oscuro. En los 5000 años desde que Setra reclamó la corona y se nombró a sí mismo gobernador de todo Nejecara, había tenido que sofocar sin piedad a innumerables usurpadores y aspirantes a conquistadores. No era suficiente con matar a los traidores, ya que fácilmente podrían ser devueltos a sus tumbas para renacer de nuevo. En lugar de ello, tuvieron que ser destruidos ritualmente. Los sacerdotes maldecían sus propias almas y prenderían sus cuerpos ruinosos en llamas. Era deseo de Setra negarles el más allá a aquellos que intentaron arrebatarle el dominio eterno que le correspondía. Sin embargo, a pesar de esta legendaria intolerancia, el peor ofensor todavía caminaba por el mundo. El sacerdote renegado que había causado más estragos en Nejecara que cualquier otro, el único que había maldecido las tierras en un reino de no muerte, no había sido destruido. Incluso tenía la osadía de volver para intentar una nueva invasión. En sus largas campañas que luchó contra Nagash y Arkham en el pasado, Setra había aprendido que ni él ni sus sacerdotes podían contrarrestar su magia oscura. Al final, Setra les había vencido porque había demostrado ser un estratega astuto. Nagash podría ser un sacerdote fratricida loco por el poder, agarrándose a su posición más allá de su condición, pero no era tonto. Podría esperar que buscase una victoria militar, pero Setra creía que Nagash tenía algún otro plan oscuro y secreto. El gran rey solo necesitaba mirar al vórtice de nubes oscuras canalizándose desde el cielo para recordarse a sí mismo a lo que se enfrentaba. No sería suficiente con matar a Nagash o Arkham el Negro en el campo de batalla. Se había hecho antes, y sin embargo, aquí estaban de nuevo. Con este fin, Setra había ordenado a los sacerdotes funerarios preparar algo especialmente horrible. Kenteka, el sumo sacerdote y hierofante de Khemri, aseguró a Setra que su voluntad
había sido cumplida. Una vez muertos, los cuerpos de sus odiados enemigos debían ser arrastrados por Khemri antes de ser destruidos y quemados ritualmente. El Lich Mare, el maestro embalsamador guardián de los óleos sagrados, había creado un método de destrucción de las almas que era a la vez eficiente y extremadamente cruel y doloroso. Dejando a un lado estas reflexiones satisfactorias, Settra se volvió de nuevo hacia el insignificante ejército a sus puertas. Pronto habría más en camino. Si deseaban ser destruidos por partes, pues que así fuera. Sin embargo, todavía no tenía necesidad de unirse a la batalla. Hizo la señal que debía dar a Ramhotep. Era el momento de mostrar a sus enemigos de que estaba hecha realmente la muralla. La muralla exterior de repente se desprendió pieza por pieza. Enormes esculturas de piedra construidas con forma de dioses, reyes y criaturas míticas de repente avanzaron. Rompieron la pintura y tiraron la fachada de yeso que les había disfrazado y se dirigieron a la batalla. Había imponentes guerreros tallados en acantilados y bestias de mármol que merodeaban a cuatro patas. Un coloso de bronce resonó hacia el frente. La espada que llevaba era 4 veces la altura de un hombre. Una esfinge de obsidiana negra hizo un ruido sordo al pasar, con fuego ardiente fundido dentro de ella, visible cuando abría sus fauces para rugir. Escorpiones funerarios se movieron furtivos hacia el suelo del desierto antes de enviar hacia arriba columnas de arena, mientras se enterraban debajo con la cola del aguijón cortando brevemente a través de la superficie como las aletas de un tiburón antes de cavar un túnel más profundo. En un instante, solamente los montones de arena batida mostraban que los enormes escorpiones habían estado allí. Fila tras fila de Ushabti, estos se alinearon, grandes batallones de estatuas de guerra moviéndose al encuentro del ejército que se aproximaba a Krell. Era una fuerza poderosa. Marchaban los centinelas esmeralda de Libaras, los guardianes de los cráneos y la necroesfinge con cabeza de serpiente del valle del Osario. Entre el ejército de piedra animada merodeaba la necroesfinge de cráneo de oro de Mahrak y la falange de Jade. Ushabti del templo del dios cocodrilo de Kasabar. El ejército del alabastro de Catar había renunciado a sus plintos que se alineaban en las amplias avenidas de la gran ciudad, y los guardianes de las puertas de Numas, 2 enormes esfinges de guerra decoradas con bandas ornamentales de oro, se adelantaban con calma mientras se dirigían a la batalla. Los chacales rojos de Rasetra aullaron cuando llegaron trotando, con sangre en sus empapadas armas rojo carmesí que nunca se secaban. Había sido Ramhotep, el mayor necrotecto de Nejecara, el que había hecho una oferta a Settra y había formado el ejército animado como un bastión que rodeaba Khemri. Ahora, con su látigo chasqueando el aire detrás de las construcciones de guerra, fue Ramhotep el que ordenó el desmantelamiento de su propia falsa muralla. Krell no estaba ni sorprendido ni consternado ante esta situación. Esos sentimientos particulares habían significado poco para él en vida y absolutamente nada en la muerte.
Levantando en alto su hacha negra que brillaba con una aureola de color púrpura en el permanente crepúsculo, Krell mandó que sonaran los cuernos de guerra. Los cuernos del norte habían sido enterrados durante mucho tiempo en túmulos o hendidos en batalla, y no era ningún viento natural el que reverberaba dentro de ellos. Así fue que el ruido que hacían era a la vez discordante y parecido a un canto fúnebre. Sin embargo, sonaron, con su desafío sin respuesta, salvo por el constante golpeteo de la tierra ante el avance de las construcciones pesadas de guerra hechas de piedra. Unos pocos disparos de catapulta aterrizaron en medio de las estatuas, un testimonio del conocimiento nigromántico de Dieter Pelsnich y su manejo para verlas en acción. Un gigante de piedra con cabeza de halcón reventó, cayendo en ruinas sobre el desierto. Pero no había ninguna barrera lo suficientemente pesada como para frenar avance del enemigo. Momentos después, las enormes zancadas de los constructos los llevaron a la línea de batalla de Krell. Atravesando con dificultad a través de los apretados guerreros, las estatuas de guerra aplastaban cuerpos con cada paso. Colosos balanceaban mazas de piedra como péndulos enviando huesos y escudos destrozados hacia el cielo. La esfinge de obsidiana chocó contra la guardia carmesí. Originalmente, una compañía de numas fueron levantados para iluminar el bando de sus antiguos destructores, pero la esfinge pronto puso fin a eso. Respirando chorros de fuego, la pesada bestia prendió la formación en una conflagración ardiente que iluminó la oscuridad y pisoteó los restos de carbonilla y cenizas. Krell y su legión maldita estaban siendo presionados duramente. Los chacales rojos de Rasetra atacaron con el salvajismo y la sed de sangre de los mortales de sangre caliente. Sin embargo, sus cuerpos esculpidos en piedra doblaban las espadas y resistían todos los golpes de lanza. Empuñando sus armas de empuñadura a dos manos, los chacales rojos se arremolinaron a través de la legión maldita, destruyéndolas más rápido de lo que podrían reforzarse. Dos de las estatuas con cabeza de chacal habían recibido hachazos de Krell, pero en cualquier otro lado a lo largo del frente era una masacre de un solo bando. Ni siquiera el señor tumulario podría haber sobrevivido durante mucho tiempo este ataque si no hubieran llegado las Morghasts. Pasando por encima de los trozos rotos de un coloso de piedra, las construcciones aladas se precipitaron sobre los Ushabti que presionaba a Krell. Demonios de espíritu y hueso, los Morghast blandían grandes alabardas, golpeando a las estatuas de guerra con tal fuerza que las chispas y esquirlas de piedra volaban en todas direcciones. Era una batalla entre feroces iguales, las élites de los ejércitos enfrentándose la una contra otra. Se intercambiaban poderosos golpes cortantes con sus animados espíritus tan poderosos que se aferraban a cualquier atisbo de vida. Brazos seccionados todavía con garras se extendían hacia afuera para agarrar, para hacer más daño que antes de que la magia que los unía fuera totalmente rota. Estatuas sin cabeza continuaban golpeando alrededor, con la esperanza de golpear al enemigo por última vez antes de que los encantamientos que ataban sus espíritus a las estatuas de piedra finalmente se disolvieran. Cuando el polvo se sentó, pocos quedaban en pie. Krell, 20 de su legión maldita y media docena de Morghast de pie en medio de los escombros.
A su alrededor la batalla se prolongaba, con las estatuas de guerra demoliendo las hordas de esqueletos. Antes de que Krell pudiera organizar a los supervivientes, otro grupo de Ushabti cargó a matar. Esta era la falange de Jade, estatuas con cabeza de cocodrilo de un templo de Kara-Sabar. Silbando y chasqueando sus largas mandíbulas, los guardianes verdes utilizaron ambos extremos de sus espadones dobles, cortando en trozos al último de los Morghast antes de cerrarse sobre Krell. Desde la torre llegó el sonido de los cuernos de guerra, pero Krell no tuvo tiempo de contemplar a quién o qué podría anunciar. Balanceando su enorme hacha en arcos de barrido, Krell forzó el anillo de Ushabti de Jade a recular, empujando manos y rompiendo puntas de lanza con la fuerza de sus golpes. Entonces, por un momento, Krell estaba volando por el aire. Grandes torbellinos negros de nubes negras se dispararon del cielo y agitaron todo el campo de batalla, separando las dos fuerzas. Con un sonido estruendoso que hizo temblar y estremecerse a todo menos las más grandes de las pirámides, la tierra se dividió en dos. Una enorme hendidura acuchilló la arena hasta la roca madre y hacia abajo de nuevo hasta la negrura por debajo. Silbantes cascadas de arena se sumergieron en el abismo, barriendo a lo largo de muchos esqueletos que luchaban contra ese océano de arena. Una esfinge de guerra cuyas garras no pudieron encontrar su asidero en la arena, se balanceó y desapareció en el abismo abierto. Por fin, Arkham el Negro había llegado y se unió a la batalla. Pasando por delante de su ejército en marcha, Arkham aterrizó cerca de Krell y escupió malditas retahílas de sílabas arcanas y encantamientos, desatando la considerable furia de su magia. La mayoría de las estatuas de guerra quedaron atrapadas en el lado de la brecha de Khemri, ya que su anchura era demasiado grande para todos, salvo el más alto para atravesarla. Algunas de las monstruosidades de piedra causaban estragos en medio de hordas restantes de Krell, pero superadas en número y rodeadas, fueron eventualmente derrotadas y aplastadas. Krell se hizo. Desde el torbellino le había arrojado al menos 30 pasos. Caminando sobre huesos rotos, se dirigió hacia donde estaba sentado Arkham encima de su terror abisal, agitando su cola, azotando nubes de arena y polvo. Demasiado tarde. Krell sintió la oleada debajo de él en erupción desde abajo. Un escorpión tumulario cargó hacia adelante, cogiendo a Krell con una enorme pinza, con tendones de antiguo cuero y nervios tirando tensos para cortar al tumulario por la mitad. Con su hacha caída, todo lo que Krell podría hacer era intentar hacer palanca contra el aprisionante agarre, mientras que la bestia lo sostenía en lo alto del suelo del desierto, temblando de esfuerzo para cortar a través de su armadura. Esforzándose para liberarse de la pinza que lo comprimía, Krell estaba ajeno al aguijón como un látigo del escorpión, que golpeó hacia él desdibujándose. El aguijón se precipitó hacia abajo para penetrar la maltratada placa pectoral, perforando todo el camino a través, hasta fuera de una espalda, antes de ser retirado con la misma rapidez. Impregnado de energías oscuras, el cuerpo no muerto de Krell no sentía ni el frío ni el dolor. Sin embargo, percibió las toxinas naturales que goteaban de la cola aguijón, disolviendo las magias que unían su voluntad a su esqueleto. Por fin,
Krell consiguió abrir las pinzas, cayendo su maltratado cuerpo bruscamente a la arena. Alcanzando instintivamente su hacha, Krell blandió un golpe a dos manos, un golpe pesado que se incrustó profundamente en la cabeza del escorpión. Incluso cuando lo hizo, sin embargo, sus pinzas salieron como una flecha, tratando frenéticamente de recuperar lo que había dejado caer. Con un cortante tijeretazo, la cabeza del señor tumulario fue enviada dando tumbos por la arena, a decenas de pies de distancia de su cuerpo. Al crear una sima para separar las líneas de batalla que se enfrentaban, Arkham el Negro había ganado tiempo para desplegar su ejército. Su hueste había marchado desde la lejana Qatar. La mitad eran tropas del norte que habían acompañado a Arkham desde Nagashizar. El resto eran de los reyes traidores de Magrak y Qatar. Con Krell retorciéndose en la agonía de la reencarnación, le tocaba a Arkham tomar el mando a solas. Con la presencia de su amo, Arkham había crecido más potente. Bajo el dosel de magia de la muerte, ejercía sus habilidades nigrománticas como extensiones de su propia voluntad férrea. Arkham se estiraba a través de los vientos de la magia y dirigía los regimientos no muertos con tanta facilidad como mover las piezas sobre un tablero de juego. Ordenó formar a la mayoría de sus tropas para reforzar el ejército de Krell. Arkham tomó un rumbo diferente al comandar a los reyes funerarios que habían desertado para unirse a Nagash. Tuvo cuidado de aparecer diplomático, ofreciéndoles un curso de acción en lugar de ordenarles directamente. Había pasado años como visir de Nagash, y Arkham había aprendido a obligar a los demás blandiendo palabras tan eficazmente como usando una espada. Aunque miles de años separaban aquel momento del presente, esas habilidades eran tan persuasivas como siempre lo habían sido. El rey Nebwanef, el traidor de Nagrak, no estaba acostumbrado a oír la voz de Arkham dentro de su cabeza. Sin embargo, instado a través de la solicitud inusualmente correcta de Arkham, el rey marchó con sus legiones de arqueros hasta el borde de la cima, donde abrieron fuego sobre las estatuas de guerra que marchaban inmóviles en el otro lado. Se pidió mantener el flanco oriental al rey Omanhan III y a sus hijos. Arkham vio que los otros constructos de guerra marchaban a lo largo de la cima de millas de largo en busca de su final para poder seguir la lucha. Más problemáticamente, vio a Ramhotep liderando un equipo de necrotectos hacia el borde de la grieta. Acompañándolos llevaban todo un batallón de los colosos necrolíticos, los guardianes de Fakt, fuera del Valle del Osario. Solo sería cuestión de tiempo antes de que llenaran el vacío. Desde la torre de Tra, Setra observaba la batalla. A pesar de que muchos miles ya habían sido destruidos, Setra sabía que la llegada de Arkham el Negro al campo de batalla significaba el verdadero comienzo del conflicto. No dudaba de que Nagash estaría cerca, aunque también era posible que el gran nigromante ya estuviera allí disfrazado de alguna manera. El rey Setra se había enojado al ver a los guerreros vencidos de Numas levantarse una vez más para luchar contra él. Esa emoción palidecía en comparación con la furia incandescente que colmó al rey de Nejecara cuando vio a Nebwanef y a sus legiones de Nagrak luchando como parte de la hueste de Arkham. Estos no eran cáscaras sin cerebro.
Estos eran traidores, súbditos rebelándose contra él. La brujería y la traición habían sido siempre los métodos de Nagash. Era el momento de encontrarse con los usurpadores sobre el campo de batalla. Era el momento de mostrarles con espada y lanza el verdadero poder que gobernaba en Nejecara. Setra instó a que su carro estuviera listo.